de cómo el almirante perdió su navío en algunos bajíos por negligencia de los marineros y de lo que le ayudó el rey de aquella isla. Siguiendo, pues, el almirante lo que pasó dice, que hubo mucha calma el lunes 24 de diciembre, excepto un poco de viento que le llevó al mar de Santo Tomás, hasta la Punta Santa, sobre la cual estuvo más de un cuarto, que sería una media hora antes de medianoche, y se fue a descansar por no haber dormido en 2 días y una noche. Pero como había calma, el marinero que llevaba el timón se lo encomendó a un grumete, lo cual dice el almirante había ya prohibido en todo el viaje, mandándoles que con viento o sin él no dejasen jamás el timón a los grumetes ni otros muchachos del navío, con lo cual iba seguro de bajíos y de escollos, porque el domingo que envié las barcas a aquel rey, habían pasado del este de la Punta Santa 3 leguas y media poco más o menos, y habían visto toda la costa y los bajos que están desde la dicha punta al este, oeste, 3 leguas, y habían reconocido por dónde se podía pasar, lo que yo no había hecho en todo el viaje, y fue nuestro señor servido de que a medianoche, estando yo acostado en la cama, y el mar en calma muerta, y tan quieto como una taza de agua, se fueron todos a descansar, dejando a un muchacho al timón, por lo cual sucedió que las corrientes muy tranquilamente dieron con la nave en un bajío de arena con tanto ruido que pudiera oírse a 1 legua de distancia. El muchacho que sintió arar el timón y oyó el rumor, empezó a gritar muy recio y oyéndole yo me levanté al punto, porque ninguno había sentido que la nave hubiese encallado. Salió luego el patrón de ella a quien tocaba la guardia, a quien dije, y a los demás marineros que entrasen en el batel que iba fuera del navío, echando una áncora por la popa. Al instante se echaron al batel y creyendo yo que iban a hacer lo que les mandaba, bogaron huyendo hacia la otra carabela que estaba media legua distante. Viendo yo que huían con el batel y que las aguas empezaban a disminuirse y que la nave estaba en peligro, mandé cortar luego el árbol y aligerarla lo más que se pudo para ver si podían sacarla de la arena. Pero disminuyéndose todavía el agua, no pudo moverse por haber entrado mucha agua por las junturas que habían llenado toda la quilla. A este tiempo llegó la barca de la carabela a darnos socorro, porque viendo la gente de ella que huía el batel, no quisieron acogerle, y así se vio precisado a volverse al navío. Reconociendo que no había remedio para poderla librar, fui a la carabela para salvar la gente, y porque soplaba viento de tierra y era ya pasada gran parte de la noche, no sabíamos por dónde podría salir de aquellos bajíos. Contemporicé con la carabela hasta que fue de día y por el mismo banco llegué a ella, habiendo primero enviado el batel a tierra con Diego de Arana, de Córdoba, capitán y justicia mayor de la Armada, y Pedro Gutiérrez, para que contasen al rey lo que me sucedía por querer irle a visitar a su puerto. Como el sábado antecedente me lo había pedido, y que había perdido el navío en un bajío a legua y media de su pueblo. Enterado el rey del suceso, manifestó gran sentimiento y lágrimas de nuestro daño, y al instante envió al navío toda la gente de su pueblo en muchas y grandes canoas, con lo cual ellos y nosotros en poco tiempo descargamos toda la cubierta porque fue grande la ayuda que nos dio el rey, pues él mismo con su hermano y parientes, hacía cuantas diligencias podía, así en mar como en tierra, para que todo fuese bien gobernado y de cuando en cuando, enviaba a sus parientes llorando, a rogarme que no tomase pesadumbre. Que él me daría todo cuanto tenía. Y afirmo por cierto a vuestras altezas que en ninguna parte de Castilla habría tan buena disposición y gobierno de nuestras cosas, porque toda nuestra hacienda la hizo poner junta cerca de su palacio, hasta que se desocuparon las casas que quería prevenir para salvarla. Puso luego guarda de hombres armados, a los cuales hizo estar toda la noche en vela y con los de la tierra lloraban, como si les importase mucho nuestro daño. Tan amorosa, tratable y pacífica era la gente, que juro a vuestras altezas que en el mundo no la hay mejor, ni mejor tierra. Aman a su prójimo como sí mismos, y tienen el habla más dulce y alegre del mundo, y siempre acompañada de risa. Y aunque es verdad que andan desnudos, crean vuestras altezas que tienen costumbres muy loables y que el rey es servido con gran majestad, el cual es tan decente que causa mucho gusto verle, e igualmente considerar la memoria de este pueblo y el deseo de saberlo todo, que les precisa preguntar la causa de las cosas y efecto de ellas. Cómo el almirante resolvió poblar en la tierra de aquel rey y llamó el pueblo de Navidad. El miércoles 26 de diciembre, fue a la carabela del almirante el rey principal de aquella tierra mostrando gran tristeza y sentimiento y le consolaba, ofreciéndole liberalmente todo lo que quisiese recibir, diciéndole que ya había dado 3 casas a los cristianos para que guardasen todo lo que habían sacado del navío, y que les daría más si fuese necesario. En tanto llegaron unos indios de otra isla en una canoa que traían algunas hojas de oro para trocar por cascabeles que los estiman más que otra cosa.
Llegaron también los marineros diciendo que concurrían muchos indios al pueblo de otros lugares y traían muchas cosas de oro y las daban por rescates, ofreciendo mucho más si lo quisiesen los cristianos. Vista por el gran cacique la alegría del almirante, le dijo que él le haría traer gran cantidad de Cibao, lugar donde se hallaba mucho oro. Y así llegado a tierra convidó al almirante a comer axis y cazabiche, que es su principal comida, y le dio unas máscaras con los ojos y orejas grandes de oro y otras cosas muy lindas que se traen al cuello. Después se quejó de los caribes, los cuales hacían a los suyos esclavos y se los llevaban para comérselos, pero se animó mucho cuando, consolándole el almirante, le mostró nuestras armas diciendo que con ellas le defendería. Espantóse mucho de nuestra artillería, y era tanto el asombro de los indios que al oír el tiro caían en tierra como muertos, por lo cual el almirante, habiendo encontrado tanto amor en aquella gente y tan buenas muestras de oro, templó el dolor de la pérdida del navío, pareciéndole que era permisión divina para que poblara en aquella tierra y dejar allí cristianos que traficasen y se informasen de ella y de la gente, aprendiendo su lengua con la práctica de los indios, con que cuando volviese de Castilla, con socorro tendría quien cuidase de cuanto necesitara para la población y señorío de la tierra. Inclinóse más a esto, porque muchos de los suyos se ofrecían a quedar voluntariamente y vivir en aquella tierra, y así determinó fabricar una torre con la madera del navío, de la cual no dejó porción alguna que no saquéis a tierra y que no le fuese útil. Ayudó mucho a esta resolución haber llegado noticia el día siguiente, jueves 27 de septiembre, de que la carabela Pinta estaba en el río hacia el cabo de levante de la isla, y para saberlo de cierto envió el cacique, que se llamaba Guacanagari, una canoa con algunos indios y un cristiano que, habiendo navegado 20 leguas por la costa abajo, se volvió sin tener noticia de ella, lo cual hizo que no se creyese a un indio que decía haberla visto algunos días antes. No obstante esto, el almirante no cesó en dar órdenes para dejar cristianos en aquel lugar, cuya bondad y riqueza conocían cada día más, trayendo los indios muchas máscaras y cosas de oro y dando cuenta de muchas provincias de aquella isla donde nacía. Estando ya para partir el almirante, volvió a hablar con el rey sobre los caribes, de los cuales se lamentaban aquellos indios y tenían gran miedo, diciéndole que para que quedase contento, quería dejarle compañía de cristianos y para que tuviesen temor de nuestras armas, hizo disparar un tiro, que pasó la nave de parte a parte, de que se asombró el cacique, hízole enseñar nuestras armas y cómo cortaban, y se defendían de ellas, asegurándole que quedando aquellas armas en su defensa, cesaría el temor a los caribes, porque les darían muerte los cristianos que quedaban en su guarda, en tanto que iba a Castilla a traer joyas y otras cosas que darle. Encomendóle mucho a Diego de Arana, hijo de Diego de Arana, de Córdoba, de quien va hecha mención porque a este, a Pedro Gutiérrez y a Rodrigo de Escobar, dejaba por gobernadores de la fortaleza y de 36 hombres con muchas mercadurías y vituallas, armas y artillería y con la barca de la nave, carpinteros y calafates y todo lo demás que era necesario para poblar, como médico, tallador, bombardero y otras personas. 20x y v. Cómo el almirante partió a Castilla y encontró la carabela de Pinzón. Viernes a 4 de enero, al salir el sol se hizo el almirante a la vela, con las barcas a proa hacia el noroeste para salir de los Bajíos, dejó en aquella parte el puerto de los cristianos, que llamó la Navidad, en memoria de que en este día había salido a tierra, salvándose del peligro del mar y había empezado la fortaleza. Duran estos bajíos desde el Cabo Santo hasta el Cabo de la Sierpe, que son 6 leguas y están a 3 en el mar. Toda la costa hacia noroeste y sudeste es playa y tierra llana por 4 leguas de tierra, y después hay altas montañas y muchas y grandes poblaciones respecto de las otras islas. Navegó después hacia un alto monte, que llamó Monte Cristo, y está 18 leguas al este de Cabo Santo, de modo que cualquiera que quisiese ir a la ciudad de la Navidad después que descubra a Monte Cristo, que es redondo como un pabellón y parece escollo, debe entrar en el mar 2 leguas distante de él, y navegar al oeste hasta hallar el Cabo Santo, y estará entonces 5 leguas de la Navidad y entrará por ciertos canales, los cuales están en aquellos bajos, y delante pareció al almirante muy conveniente hacer mención de estas señales para que se supiese dónde fue la primera habitación y tierra de cristianos que hubo en aquel mundo occidental. Después que con tiempos contrarios navegó más a levante de Montecristo, vio un calafate el domingo por la mañana, 6 de enero, desde la gavia del árbol, la carabela Pinta, que con viento en popa venía navegando hacia oeste, y al instante que llegó a donde estaba el almirante, Martín Alonso Pinzón, su capitán, entró en la carabela del almirante y se puso a fingir ciertos motivos y a disculparse de haberse apartado de él, diciéndole que esto había sido contra su voluntad, sin haber pedido hacer otra cosa.
El almirante, aunque sabía bastantemente lo contrario y la mala intención de este hombre, acordándose de la mucha licencia que se había tomado en otras cosas en el viaje, disimuló con él y toleró sus mentiras por no romper el designio de su empresa, lo que fácilmente hubiera sucedido, porque la mayor parte de la gente que venía con él era de la misma patria de Pinzón y aún parientes suyos, y lo cierto es que cuando se apartó del almirante, en Cuba, fue con propósito de ir a la isla de Babeche, porque los indios de su carabela le decían que había en ella mucho oro. Pero cuando llegó y vio lo contrario de lo que le habían dicho, volvió a la Española, donde los indios le afirmaban haber mucho oro. Habían pasado ya en este viaje 20 días y solo se habían navegado 15 leguas al este de la Navidad, hasta un río que llamó el almirante Río de Gracia. Aquí había estado Martín Alonso 16 días rescatando oro bastante, del mismo modo que había hecho el almirante en la Navidad, de que daba la mitad a la gente de su carabela para asegurarla y tenerla quieta y contenta, quedándose con la otra mitad a título de capitán, y siendo la verdad esta, quería dar a entender al almirante que no sabía nada de ello. Siguiendo, pues, su viaje para surgir cerca de Monte Cristo, porque el tiempo no le daba lugar a pasar adelante, entró con la barca en un río que está al sudoeste del monte y lleva grandes muestras de oro menudo, al cual llamó por esto el Río del Oro, que dista de la Navidad 17 leguas y es poco menos que Guadalquivir cuando pasa por Córdoba.